Un poco, digamos, el concepto de Blended Finance no se explica rápido, se va agarrando. Porque además yo les digo, yo he evaluado 330 proyectos del Green Climate Fund donde hay algunos conceptos de Blended Finance y el mundo hasta ahora lo está agarrando. Entonces creo que nos tenemos que adelantar, agarrarlo de manera más oportuna. Hi everyone. Hola a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Mary Justine Lavelle, trabajo en PricewaterhouseCoopers en Reino Unido y me gusta estar aquí para poder hablar hoy con ustedes sobre lo que es Blended Finance. Lo siento que mi español no es tan bueno, pero bueno, tenemos la traducción simultánea disponible. ¿De qué vamos a hablar hoy en esta presentación? Primero vamos a hablar sobre la estructura básica de lo que es el Blended Finance. Vamos a hablar de la cadena de valor que tenemos en el Blended Finance y es cómo ayudamos a los que hacen propuestas de proyectos, es cómo pueden desarrollarlos y cómo estos se reflejan en términos financieros. Voy a darles algunos ejemplos de lo que es el Blended Finance, cómo se ve en el tema del transporte y en el sector de desarrollo sostenible. Entonces, primero que todo, ¿qué es Blended Finance o finanzas mezcladas? Financiamiento mezclado. Bueno, hay diferentes tipos de opiniones sobre lo que es esto, pero creo que en la definición que utilizamos por Convergence, que es una red internacional de lo que es el financiamiento combinado, voy a decirles cuál es su definición de lo que es Blended Finance, que es una definición mundialmente aceptada. Entonces, básicamente es de una forma, un abordaje de hacer estructuración del capital que puede ser capital público o filantrópico que están en disposición de aceptar un riesgo mayor de modo que puedan ayudar a que el sector privado pueda financiar también proyectos sostenibles. Y esto es básicamente lo que esto es. Y la razón por la cual esto es importante es porque miremos cómo se ve el financiamiento en el mundo hoy. Podemos ver que tenemos aquí más de la mitad es del sector privado, proviene la financiación y vemos que en las transacciones promedio de Blended Finance vemos que hay 4 veces lo que es el capital privado de lo que es el capital público y hay una razón por la cual esto no es comparable directamente, pero es solamente para darles una idea de lo que es el Blended Finance y es para incrementar esto por la misma cantidad de esto. Entonces, ¿qué reconoce la convención? 3 aproximaciones de hacer Blended Finance y básicamente son unas estructuras de lo que el Blended Finance puede tener. Entonces vamos a verlo de manera resumida. El primero se trata sobre mejorar la calidad técnica de los proyectos y la forma en que esto se ve es básicamente así. Bien, si el sector público da una subvención, diseña una subvención y tenemos un proyecto que tiene un capital y una deuda compartido, o tenemos una deuda que se da para los proyectos en paralelo con la presencia de una facilitación de asistencia técnica. Entonces así los proyectos pueden mejorar su componente técnico. Simplemente voy a detenerme aquí, que voy a decir, usar la palabra proyecto, porque significará compañía, empresa, lo que sea. Eso solamente lo voy a usar para simplicidad, ¿vale? Entonces, solamente muchas personas no saben qué significa esta relación como deuda y patrimonio, y para aquellos que sí pueden estarlo, bueno, de deuda básicamente es tener dinero, recibirlo, y tener que pagarlo de vuelta, ¿no? A un plazo definido. Y entre tanto pues tendrás que pagar intereses sobre ese dinero. Y después el patrimonio, las acciones, es cuando se da capital en un proyecto y ese capital es quien da el dinero, toma una parte, una participación. Entonces si hay un beneficio de ese proyecto, pues también esa persona recibirá, ¿no? Un poco, y si pierde también recibirá parte de la pérdida. Entonces, la forma en que la facilitación de la asistencia técnica y la forma en que puede puede ser muy variada. Alguna de ellas puede ser ayudándoles a desarrollar un portafolio de proyectos o mejorar la capacidad de construcción en el tema de reporte o en el tema de estudios de factibilidad, etcétera. Y también facilitar el soporte sobre el medio ambiente, mirar las políticas de un país y cómo éstas pueden ayudarles o son una barrera para el financiamiento climático.
¿Y esto qué hace? ¿Cuál es el beneficio? Realmente esto lo que hace es que ayuda a cerrar la brecha en el financiamiento antes del desarrollo del proyecto. Eso es muy genial, tal vez ustedes lo saben. También puede ayudar a dar apoyo a proyectos que están en sectores que se tienen que mover hacia una viabilidad comercial, y también les ayuda a fortalecer el impacto en el desarrollo del proyecto. Entonces esto, por ejemplo, tal vez por una gestión de manejo social o desarrollando un marco de impacto y saber cómo reportarlo, etcétera. Entonces esa es la primera aproximación. Vamos a ver la segunda aproximación. En la segunda aproximación tenemos algo que busca ver cuáles son los componentes de riesgo que tiene un proyecto, y la forma en que ésta puede tomar es básicamente tener un componente normal de deuda y patrimonio, pero también tener un capital que puede estar por debajo de las tasas del mercado. Entonces lo que esto significa es que este capital, que puede venir, por ejemplo, de instituciones de desarrollo financiero y quienes están a disposición de dar a un interés más bajo. Y en esto lo que significa es que básicamente en general, en total, el costo total del proyecto de obtener este capital es más bajo. Y la forma que esto puede verse es, como ya lo habíamos mencionado, podemos tener instrumentos financieros debajo de la tasa del mercado, podemos tener un instrumento de primera pérdida. Digamos, eso es lo que significa, es que tenemos alguien que da capital y está en disposición de decir que si el proyecto no va bien, yo estoy dispuesto a que yo pierda el dinero. Entonces lo que esto significa es que esto asegura a otros proveedores del capital que también se están aproximando a esta inversión, es que está bien, que su parte de su dinero estará protegida. De esta manera, en general, hablamos de esto, hay que tener menor costo del capital, asegura la intervención de la inversión privada, y también puede dar capital por un término más largo, porque algunos de ellos pues ya están más disponibles a prestar el dinero por más tiempo, y esto es muy importante para los proyectos climáticos porque generalmente van a tomar mucho más tiempo para obtener un beneficio. Finalmente, la tercera aproximación que tenemos vamos a hablar sobre ella, el tema del perfil de riesgo que tienen estos proyectos, y básicamente lo que tenemos aquí es un instrumento de mitigación de riesgo a lo largo, acompañando a los instrumentos de deuda o capital. Entonces un ejemplo de esto es que podemos hablar mucho de esto sobre las garantías. Para aquellos que no saben qué son las garantías, básicamente es un instrumento que para los quienes ponen el capital les dice que si el proyecto no funciona y el prestamista no le puede devolver el dinero, pues esta garantía se le devolverá el dinero. Y hay dos familias de garantías que generalmente vemos. Hay una amplia gama de lo que son garantías, pero básicamente hay dos familias más interesantes. El primero son las de crédito, o lo que les llamamos garantía horizontal. ¿Qué esto significa? Es que independientemente de la razón por la cual quien ha pedido el dinero no lo puede devolver, la garantía se puede accionar. El otro tipo es lo que decimos una garantía vertical, y lo que esto significa es que solamente se acciona dadas unas razones muy específicas. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí, alguien toma una garantía, y quien toma esta garantía es un cliente que dice, bueno, que está de acuerdo desde el principio en que va a comprar esto desde el proyecto. Por ejemplo, alguien va a comprar la energía renovable de un proyecto, pero por alguna razón que esta empresa no funciona, o no se compra ese producto al final por cualquier razón, entonces por razones de que quien tomó el préstamo, entonces ahí se puede activar esta garantía. Y lo que esto hace es que reduce el riesgo de las transacciones, pero también puede reducir el riesgo percibido de la transacción, porque generalmente, muy usualmente, algunos actores, por ejemplo los bancos de desarrollo multilateral o las instituciones de desarrollo financiero, saben el riesgo real de estos proyectos, ¿no? Entonces tal vez no lo hacen. Un
inversor comercial que es nuevo para este tema, tal vez no entiende muy bien el perfil de riesgo y tal vez lo sobrevalúa, sobreestima. Entonces, cuando tenemos estos otros inversores, ellos se sienten en del sector privado más cómodos en esta inversión y están más disponibles a hacer la transacción. Otra cosa que puede hacer es que puede subir la proporción de deuda en la estructura de financiación del proyecto. Entonces esa deuda generalmente es más barata que el capital. Entonces entre más deuda puedas tener en tu proyecto, pues lo menos que te va a costar en el total para obtener capital en tu proyecto. Entonces, teniendo una garantía que pueda subir la proporción de la deuda de tu estructura financiera, significa que en total el proyecto vale menos y obtener dinero para el proyecto pues vale menos. Entonces, esto es simplemente las aproximaciones básicas, las tres que tenemos, y el mensaje que quiero traer hoy es que obviamente tenemos un tema en la transacción del blended, pero todos los conceptos son bastante sencillos. Lo que deberíamos cubrir también rápidamente es cuándo es apropiado hacer un blended finance. Si un proyecto no tiene un flujo de caja, no tiene algún tipo de ingreso, incluso si en el futuro no se ve que habrá un influjo, o si el proyecto es demasiado riesgoso y hay mucha incertidumbre sobre el resultado, entonces tal vez el uso del blended finance no es la mejor idea para este tipo de proyectos. Estamos buscando proyectos que en realidad sí hay una forma en la que se pueda mejorar el perfil de riesgo y de forma que se pueda volver sostenible en el largo plazo. Esta es la primera pregunta y la segunda pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo usamos esto? Y ahí es donde viene la cadena del blended finance, porque si entendemos si el blended finance es útil y qué forma va a tener, depende del proyecto y en qué parte de la cadena del blended finance está. Y entonces, ¿qué es esta cadena del blended finance? Básicamente, tenemos aquí un concepto que se aplica a muchos proyectos de infraestructura, y lo que estamos mostrándoles aquí es que aplica también a los proyectos climáticos. Entonces, entendiendo en qué fase está su proyecto aquí, le va a ser más fácil entender qué tanto financiamiento estará disponible para su proyecto. Por ejemplo, en resumen, ¿cómo funciona? Vamos a ir en cada uno de estos en más detalle. Primero, tenemos un concepto de un proyecto que quiere desarrollarse hacia donde podemos ver si es factible y tenemos que hacer una validación de este concepto, a ver si esta funciona. Luego podemos tener ya más hacia una financiación de proyecto ya más normal, digamos, para cobrar la parte de inicio del proyecto y de su escalamiento. ¿Y qué significa? Lo que se hace aquí es que si todavía funciona y va bien, entonces después vemos un refinanciamiento. Esto es lo que significa, y es cuando el proyecto ya ha logrado pasar las partes más riesgosas y ahora ya es menos riesgoso. Por ejemplo, un proyecto de energía renovable va a ir por la parte riesgosa de la construcción y una vez ya se ha construido, pues va a la fase menos riesgosa, que es la operación y el funcionamiento. Entonces, eso sería ya menos riesgoso. Dado que es menos riesgoso, pues quiere encontrar inversores que en realidad estén disponibles a prestarle ese proyecto a una tasa más baja para reconocer pues, que es menos riesgoso. Generalmente, estos vehículos de refinanciación, estos inversores que pueden dar refinanciamiento en el capital, realmente requieren una forma estandarizada y un vehículo de bajo riesgo que a los inversores se les parezca atractivos. Entonces el reto está aquí, es estandarizar y agregar los proyectos de forma que puedan acceder a la refinanciación de interés más bajo. Y realmente el problema más difícil de todo esto es que cuando vemos a las necesidades de capital durante todo el ciclo de vida de este proyecto, es que no necesitamos muchísimo capital al principio, pero realmente al final y en la mitad es cuando necesitamos más. Pero dado que esta es una fase de tanta incertidumbre, incluso si requiere, por ejemplo, un proyecto de energía renovable, necesitamos solamente el 5% del proyecto al principio, pero aquí como el riesgo es tan alto, pues realmente es muy difícil encontrar algún medio de financiación para cubrir esta primera parte. Entonces, estas son las dos riesgos y retos que tenemos: encontrar el financiamiento en el riesgo, y aquí es menos riesgoso encontrar capital. Realmente
encontrar capital que requiere menos intereses. Vamos a ver ahora estas un poco más de detalle. Ya hablamos de la fase 1, que es básicamente identificar y desarrollar el proyecto. ¿Quién articular el proyecto de forma adecuada? Articularlo bajo este modelo de negocios. Como hemos discutido, esta es la parte más complicada. A menudo esta financiación se va a presentar en la forma de concesiones, subvenciones o por grupos filantrópicos. O también es posible que tengamos algunos inversionistas, por ejemplo, personas que estén dispuestas a proporcionar financiación en las etapas tempranas. ¿Cuál de estos es el más adecuado? Realmente depende del tipo de proyecto y también depende de la financiación disponible y del lugar donde estén operando. Es un concepto bastante general acerca de cuáles son las fuentes de financiación en esta etapa. Si piensan en la etapa de financiación de su proyecto, supongamos que aquí está una participación más presente del sector público o del sector privado. Hay algunas opciones disponibles, ya sean disponibles, esto depende del panorama. Por ejemplo, en Colombia les da un panorama general. No voy a abarcar todo esto en detalle, solo para darles una idea acerca de que en la parte superior tenemos grupos filantrópicos, los cuales pueden entregar subvenciones o concesiones, patrocinios, o también diseñadas a la medida. También tenemos asistencia técnica, los cuales a menudo están conformados por donadores y requiere que su proyecto esté un poco más desarrollado para aplicar para asistencia técnica. Vamos a ver un ejemplo rápidamente en el sector de transporte. Este es un ejemplo de un concepto que una organización generó que se llama Clean Energy Works. Tienen la idea de aplicar la idea de los ESCOs para el transporte limpio. No lo vamos a ver en detalle, veamos el concepto general. La idea es que las compañías de servicios públicos pagan los costos grandes, los costos importantes iniciales. Es una nueva aplicación, pero es una solución que se ha utilizado en el sector de energía. Tiene potencial. ¿Y cómo funciona la energía limpia? Esta idea proviene de obtener financiación para energía limpia. Vamos a ver lo que ellos hicieron. En el año 2018 solicitaron apoyo de un grupo que se llamaba The Lab como financiador. Ellos entregaban ideas para que fueran probadas y de cómo funcionaban en la práctica. Obviamente requieren una buena idea, pero lo que se requiere de esta empresa, The Lab, en términos de solicitud, de presentarse, es una información muy general, el concepto global de la idea. En 2018 y 2019 hubo acceso a esta empresa, The Lab, y luego recibieron más financiación de Convergence, financiación tipo blended, y recibieron más fondos para hacer un estudio de factibilidad. El trabajo que hicieron con The Lab les ayudó para el desarrollo de su idea. Y a partir de ahí, comienzos de este año, 2019, obtuvieron incluso más financiación de la Hewlett Foundation. Esto para implementar su primer programa piloto, y es lo que hacen justo ahora. Entonces, esto les muestra cómo ustedes pueden comenzar a tener una idea y pasar por las etapas difíciles de financiación. Ahora vamos a la segunda fase. Esa es la fase de setup, la fase de establecimiento. El proyecto entonces ya está un poco más desarrollado. Lo que es difícil aquí es que el proyecto tenga un perfil de retorno, que tenga un perfil de riesgo que encaje con el retorno. Y aquí es donde Blended Finance entra en escena. Hablamos de este tipo de instrumentos financieros.
llamémoslo una hoja de balance, un balance sheet. Sí, simplemente es que la empresa utiliza su propio dinero para financiar un proyecto. No busca financiación externa como tal. Ahora quiero mostrarles un ejemplo en el panorama de... tenemos el fondo climático llamado Atelia. Este grupo tiene información bastante disponible. Es un fondo de 1.000 millones de euros para proyectos de conservación en áreas de riesgo de deforestación. Lo que es interesante de este fondo es que utilizan un enfoque de 3 sectores. El primero se encuentra en la etapa muy temprana, como una organización de financiación. Esa es la primera etapa que les ayuda a establecerse, a comenzar. Lo segundo es un capital mixto. Ahí se presentan a grupos financieros, como bancos, y lo mezclan con tasas comerciales comunes. Y la forma en que esto se hace posible es que les brindan la oportunidad de invertir en este fondo. Finalmente, el último aspecto es la mitigación del riesgo. Tienen un portafolio garantizado al 50%. Es decir, que si el portafolio genera una pérdida, aún así se recupera el 50% del capital. Es una parte muy importante de la factibilidad de este fondo. Ahora supongamos que la gente presente quiere obtener financiación de estos fondos. Entonces aquí tenemos unas características de los proyectos en los cuales este fondo está interesado en invertir. Primero, hay características en cuanto a la viabilidad comercial. Estos proyectos han usado financiación mezclada. Algunos de ellos también han utilizado fuentes de financiación mixta para que sean atractivas. Segundo, el uso de instrumentos personalizados. Usa principalmente la deuda privada. Están construyendo las relaciones con sus inversionistas y quieren construir una relación de confianza por medio de tener una disciplina de pagos. El tercer aspecto es un modelo dual de ingresos. Estos modelos, con frecuencia, tienen ingresos de créditos de carbono y de commodities sostenibles. Eso es muy importante para que los proyectos sean rentables, ya que pueden obtener créditos al comienzo del proyecto. Eso significa que tienen algo de flujo de efectivo mientras esperan por esos commodities sostenibles. Por ejemplo, en el campo de los bosques, de la agricultura en los bosques. Aquí hay commodities. Es una parte muy importante del éxito de este tipo de modelo. El segundo conjunto de criterios son las características de la capacidad para invertir, que realmente son importantes para que el fondo se interese en participar en la inversión. El primero tiene que ver con la escala. El tamaño se encuentra entre los 5 y 10 millones de dólares. Esto se hace posible ya que hay organizaciones ONGs locales que pueden generar proyectos interesantes para el fondo. La razón por la cual la escala se necesita es que existen muchísimos costos transaccionales relacionados con toda la parte de diligencia debida. Así que para que sea interesante para el proyecto, tienen que entonces participar en un proyecto que sea de un tamaño apropiado. Otra parte es tener una contraparte en la cual el dinero se pueda prestar. De nuevo, estas ONGs locales son una parte crucial de la receta para que esto sea posible. Tercera característica, el impacto.
Entonces, Athelia tiene un marco donde se pueden ver los inversionistas con 7 áreas de impacto. Aquí tienen indicadores de impacto que reflejan la producción y el impacto posible en las áreas. Debe ser posible reportar para estas áreas. Finalmente, es uno más general, es la estabilidad. Estos fondos, incluso los que son más tolerables al riesgo, quieren invertir en economías que sean económicamente y políticamente estables, que tengan también una moneda estable. Finalmente, ya lo mencionamos, es tener alianzas. Es importante para ellos, para el éxito. Este fondo Athelia es uno de los muchos que están innovando en este campo ambiental. Por nombrar algunos, aquí los vemos en pantalla. Lo que hace Angreen es bien interesante. Ellos obtienen capital como una empresa como Unilever y donadores internacionales para proporcionar finanzas en esta cadena de valor para proyectos sostenibles en terrenos, en regiones donde el gobierno realmente está interesado y apoya una agenda de forestación. Otro sector también como ejemplo es el sector de transporte. Veamos un ejemplo de Blended Finance en transporte. Sao Paulo quería tener un proyecto para mejorar la conectividad en diferentes formas de transporte y para incrementar la resistencia ambiental. Y que se quería invertir en infraestructura de transporte. Costaba más de 700 millones de dólares. Tienen que colocar una parte de su capital y también lograron parte del Banco Mundial. Pero aún hacía falta. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos presentaron el proyecto, invitaron a bancos comerciales para que proporcionaran la parte que hacía falta. Pero en los requerimientos es que este préstamo debía tener una garantía de cubrimiento. Entonces, como resultado, obtuvieron 300 millones de dólares del Banco Santander con una garantía de 12 años. Eso significa que podrían mitigar los riesgos y tener un costo bastante bajo. También Banco Santander podría suministrar un préstamo a largo plazo. Y en la última fase, la fase 3, tenemos refinanciación. La última fase, su refinanciación, ya hablábamos sobre ella un poco, pero básicamente el objetivo clave de la refinanciación es que por medio de tener acceso a un capital de retorno menor, aquellos inversionistas que proporcionaban el capital en la etapa temprana, que son más tolerantes al riesgo, entonces obtienen su capital de regreso y pueden reinvertirlo en nuevos proyectos. Esto es muy importante en todo el ecosistema y en términos de reciclar capital para poder colocarlo en nuevos proyectos. Y uno de los desafíos que tenemos igualmente es crear estos vehículos de una forma estandarizada, donde tengamos nuevo tipo de inversionistas para que tengan acceso a los proyectos y que proporcionen fondos. Podemos hablar brevemente sobre las finanzas estructuradas. El mensaje clave es que esta es una forma compleja de finanzas y que solamente se puede lograr a muy grande escala. Es allí donde realmente capta el interés de generar inversión en proyectos y obtener capitales. Les voy a mostrar 2 ejemplos sobre este tipo de modelo. El primero se encuentra en el sector de eficiencia energética. Uno que es muy interesante lo podemos ver en el Fondo Verde por el Clima. Ellos recibieron un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.
el cual básicamente es un vehículo para agregar proyectos de eficiencia energética. Eso se hace posible porque obtuvieron el préstamo, pero también garantizaron de un número de organizaciones una subvención del Fondo Verde para el Clima. Pero cuando la refinanciación entra en escena es en la segunda etapa del proyecto. En ese momento, este vehículo que se ha generado se va a generar un bono verde, un green bond. Esto en el mercado mexicano, la idea es que se pueda aprovechar, que las instituciones financieras mexicanas puedan aprovechar de esto y participar en proyectos de eficiencia energética. Vamos a terminar con un último ejemplo de refinanciación en el campo de la energía y se llama Climate Investor One. Esta iniciativa es una iniciativa de una instalación de energía renovable. Cuenta con 3 fondos y cada uno está alineado con cada una de las fases de la cadena de valor. Primero, tienen un fondo de desarrollo. Este proporciona asistencia técnica para el proyecto y es financiado principalmente por donadores. También cuentan con un segundo fondo que es un fondo de construcción en la fase de alto riesgo, el cual está cubierto con una garantía. Tiene una mezcla de donadores, instituciones financieras y comerciales. Eso se hace posible porque tienen 3 triages o 3 segmentos de patrimonios con diferentes perfiles. Los donadores en este grupo tomaron los segmentos con un riesgo más alto, mientras que los grupos financieros estaban más cómodos de participar. Y el tercer grupo también tienen un fondo de refinanciación. Se hace principalmente con deudas muy seguras a largo plazo para las operaciones de menor riesgo de este proyecto de energía renovable. Esto con la idea de atraer a inversionistas institucionales y que genera que sea en una tasa menor de retorno y también de menor riesgo. Con esto estamos llegando al final de la presentación. Vamos ahora a un descanso. Si tienen alguna pregunta, podemos vernos en el descanso y luego regresamos en 15 minutos y tendremos grupos financieros en la habitación que les van a dar más ejemplos sobre Blended Finances y donde han participado. Muchísimas gracias. Bueno, pues para no desorganizarnos, ahí ya estamos agarrando, ¿no? Muchos ejemplos. El tema de Blended Finance no es fácil. O sea, lo que presentó Sara son muchas estructuras diferentes de financiamiento y cuando ustedes nos preguntan cuáles van a ser los criterios, muchos de los criterios ya salieron acá, porque se necesitan muchas características y uno necesita conocer también los proyectos que ustedes tienen en la mesa para ver si son sujetos o no a Blended Finance, y no es una receta única. ¿Sí? Entonces, por eso es que es tan interesante, digamos, empezar a entender estos conceptos. Vamos a estar acá y ahorita cuando vengamos les presentamos a la gente que les va a apoyar en sus mesas de los bancos, también de nuestro equipo, y vamos a tener esas discusiones en la mesa porque yo creo que es mucho más fácil y la oportunidad también de presentarnos y presentar los proyectos. Así que por favor vuelvan en 15 minutos y acá los esperamos. Cualquier pregunta también para Sara va a estar acá. Muchas gracias.